Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos y todas las personas que se nos incorporan a este panel el día de hoy. Mi nombre es Jairo Acuña Alfaro, soy el jefe del equipo de gobernabilidad para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe y estoy actualmente basado en la ciudad de Panamá, donde contamos con nuestro centro regional. Para nosotros es un gusto participar en este congreso de la CLAD y participar con esta presentación especial donde queremos compartir con ustedes los hallazgos de una serie de consultas que han determinado nuestra oferta programática en el PNUD a raíz de los efectos de la pandemia de la COVID-19. Me complace también que para esta sesión tendremos la participación de la distinguida señora Isabel Sanmaló. Isabel fue vicepresidenta y canciller de la República de Panamá en el periodo 2014-2019 y actualmente es asesora senior del PNUD. Isabel estuvo con nosotros coordinando esta serie de consultas que tuvieron como resultado este documento de política pública que titulamos Gobernanza Efectiva más allá de la recuperación. El documento, Isabel nos lo explicará, pero recoge una amplia perspectiva de actores de la región, desde gobiernos, sociedad civil, sector privado, juventudes y periodistas, medios de comunicación, tratando de entender en ese momento, en el año 2020, cómo estaba afectando a la pandemia los procesos de gobernabilidad y de inclusión política. La idea de esta serie de consultas era reforzar el mensaje que nosotros en el PNUD habíamos identificado desde temprana el inicio de la pandemia, que teníamos que pensar en tres etapas de cómo se iba a responder a la COVID-19 o a la pandemia. La primera etapa, pues la atención a la emergencia, las acciones prioritarias. La segunda etapa, lo que tiene que ver con la respuesta, cómo se puede responder para atender las nuevas demandas y los nuevos problemas que estábamos enfrentando. Y tercero, ir pensando desde el inicio en la recuperación a los efectos económicos, políticos y sociales que se estaban presentando. La COVID-19 nos planteó una crisis de gobernabilidad, nos planteó un cuestionamiento sobre el rol del Estado y principalmente yo creo que para los efectos de este congreso y los participantes que nos están acompañando el día de hoy, nos replanteó, bueno, cuál es el rol de la administración pública. ¿Por qué? Porque las instrucciones al inicio de la pandemia de quédate en casa, para muchos servidores públicos y para muchos servicios públicos significó suspender la atención a los ciudadanos y suspender la provisión de servicios públicos, servicios administrativos e incluso sistemas judiciales. En algún momento discutimos que la justicia también se puso en cuarentena, se puso en suspenso ante la incapacidad de los operadores judiciales de retornar a sus lugares de trabajo, a sus oficinas y responder a su carga laboral. La pandemia también nos hizo a nosotros en el PNUD reflexionar, bueno, cómo adecuamos nuestra oferta programática, cómo agilizamos nuestras respuestas a los gobiernos y a la ciudadanía para que aprovechemos los nuevos modelos de comunicación y las nuevas tecnologías de provisión de servicios con la digitalización. Comenzamos rápidamente a apoyar algunos procesos de digitalización para que la instrucción quédate en casa le permitiera tanto al funcionario público continuar proveyendo sus servicios desde casa como a los ciudadanos continuar recibiendo sus servicios, sus licencias, sus necesidades sin necesidad de movilizarse o sin necesidad de exponerse a la enfermedad y al virus que en ese momento nos presentaba mucha incertidumbre. Y así hemos readecuado nuestros servicios
del proyecto regional de sistemas de gobernabilidad llamado SIGOP, donde tenemos algunos módulos que tienen que ver con los sistemas sistemas en línea, Systems Online o SOL, que básicamente han ido transitando trámites administrativos del servicio público de formato papel a formatos digital. Hemos acompañado a alrededor de media docena de países, se han digitalizado más de 2 docenas de procesos y en menos de un año alrededor de 500 millones de personas han podido acceder a estos servicios digitales. Esto es solo un ejemplo de cómo hemos venido atendiendo el tema de la demanda, porque planteábamos que necesitamos 3 vacunas, ¿verdad? Necesitábamos una vacuna para atender la emergencia sanitaria. Por suerte ya la tenemos. Sabemos que la aplicación es desigual o la velocidad de la aplicación es desigual, pero por lo menos ya existe la opción de la vacuna. La segunda vacuna era sobre una vacuna contra las campañas de desinformación y contaminación informativa que se estaban propagando muy rápidamente. Pero la tercera vacuna que nosotros argumentábamos que era importante también ponerle atención, no era una vacuna en contra de algo, sino era una vacuna a favor de algo. Y era una vacuna a favor de la administración pública. ¿Cómo inyectarle a la administración pública los procesos, los mecanismos y los recursos que necesitaba para atender este tipo de demandas? ¿Cómo no reformar la administración pública? ¿Cómo transformar las capacidades de las instituciones para adecuarse a estas nuevas demandas? Así que nos dimos a la tarea de escuchar, de dialogar, más de, creo que Isabel nos recordará, alrededor de 10 sesiones exhaustivas que tuvimos alrededor de 3 meses con más de 120 personas, como les comentaba anteriormente, que recogieran algunas ideas, algunos principios de la recuperación en torno a la COVID-19 como una crisis de gobernanza y algunas proposiciones sobre cómo podríamos readecuar y cómo se podría reactivar esta insatisfacción ciudadana que estábamos viendo o esta incertidumbre ciudadana que estábamos viendo. Entonces, el día de hoy quisiéramos pues compartir con ustedes en una forma distendida los hallazgos de estas consultas y luego abrir el espacio para tener una pequeña conversación. Nos gustaría a Isabel y a mí escuchar sus preguntas, sus comentarios, tratar de hacerlo lo más interactivo. Les voy a pedir, por favor, que a los participantes que se nos están conectando, que nos están escuchando, que hagan sus preguntas en el chat de comentarios y nosotros, después de la presentación de la doctora St. Malo, estaremos abriendo el espacio para tener un encuentro y una conversación. Con esta introducción, pues me complace muchísimo entonces darle la palabra a la doctora St. Malo, que nos va a dar esta presentación. Adelante, Isabel, mucho gusto. Muchísimas gracias, Jairo, y gracias por ese doctorado honoris causa que me acabas de otorgar, muy apreciado. Un caluroso saludo a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias a CLAD por la invitación que nos hacen hoy para dialogar sobre estos temas tan centrales a nuestra cotidianidad en América Latina y el Caribe. Tal cual comentaba Jairo, nos interesa mucho poder que esto sea una sesión interactiva, más que un espacio de presentación, porque ustedes son expertos, ustedes dominan la temática, lo que el PNUD puede hacer es arrojar algunas herramientas adicionales, pero para que eso sea efectivo, yo quisiera como situarnos desde el ámbito de que ustedes son quienes tienen la llave para poder entrar donde están los problemas en nuestra América Latina, para que podamos nosotros, a través de ustedes, con esa llave, compartir estas herramientas. Entonces, para eso, creo que lo más efectivo luego de la breve presentación que haré es que podamos tener un intercambio muy interactivo y no solo escuchar preguntas, sino escuchar sus comentarios
de repente ustedes identifican problemática más allá de lo que ya nosotros identificamos en ese ejercicio programático que les vamos a compartir y subrayar que más que conocimiento para solución a problemas específicos, muchas veces en nuestra experiencia está en la colaboración de manera participativa, identificar y dialogar sobre cómo abordar los distintos problemas. Y esta sesión quizás puede ser un ejercicio para ello. Voy a compartir una presentación, entonces si me permiten... Con mucho gusto le puedo mandar el correo. Esta modalidad está proyectado. Bien. Lo que hicimos en medio de la pandemia, bajo el liderazgo de Luis Felipe López Calva, director de América Latina y el Caribe del PNUD, fue convocar a los actores líderes de la región, diversos, a unas sesiones de conversación para hablar sobre la realidad de la gobernanza en la región y sobre todo situarnos en el momento que estábamos, que era una pandemia, y ya empezando a hablar sobre cómo íbamos a proceder hacia esa recuperación. 7 consultas con una diversidad pero amplísima de actores, empresarios, políticos, autoridades en ejercicio, autoridades ya retiradas, líderes de sociedad civil, diputados, un grupo muy amplio entre los meses de septiembre y noviembre del año 2020, con un consenso muy claro a lo largo de esas sesiones. La magnitud de la crisis de gobernanza que estábamos viviendo a raíz del COVID-19 nos hacía o nos obligaba a reconocer que además de la crisis sanitaria que sabíamos que era una crisis de gobernanza sistémica sin precedentes. Es decir, desde el día 1 supimos que la pandemia era una crisis de salud. También supimos muy temprano que era una crisis económica. Las cuarentenas y el cese de la actividad laboral llevó a un frene de las economías muy importante. Pero el tema y el énfasis aquí fue que además de eso, la pandemia fue y sigue siendo, habría que reconocer que sigue siendo una crisis de gobernanza. Y subrayo, no una crisis de gobernanza que empezó con la pandemia, porque América Latina y el Caribe venía ya con algunas décadas donde identificábamos debilidades inherentes a nuestras instituciones, a nuestros sistemas políticos, democráticos, y lo que la pandemia vino a hacer fue a poner énfasis sobre todos ellos. También, como parte de esas consultas, ver que requeríamos soluciones innovadoras, es decir, las crisis de gobernanza que ya estaban se magnificaron. La pandemia les puso unas luces largas, las magnificó y nos hizo darnos cuenta que para lograr cambios no podíamos seguir haciendo lo mismo. Necesitábamos de soluciones innovadoras, actuar de manera diferente. Y mucho se habló, y quiero hacer énfasis aquí porque los actores fueron tan diversos que tuvimos actores, como digo, de autoridades en ejercicio, autoridades en líderes en oposición, actores con un pensamiento de derecha, actores con un pensamiento de izquierda, y realmente el consenso fue muy claro de que requeríamos mirar hacia la redefinición de nuestro contrato social. Contrato social entendido como la búsqueda de acuerdos políticos y acuerdos sociales que nos permitan garantizar una prosperidad económica, paz, cohesión social que la región ha carecido como corresponde por mucho tiempo ya. A raíz de estas conversaciones, identificamos 8 principios prioritarios para la recuperación sostenible. Y quiero hacer énfasis aquí que, más allá de la recuperación, también tuvimos en el marco de referencia que estamos ya en la década previa a el 2030, en el año en el cual estamos supuestos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la década de acción para poder lograr esos acuerdos a los que nos comprometimos hace 5 años ya y que ya sabemos que algunos llevan un nivel de atraso. Entonces, ¿cuáles fueron estos principios? Temas que tenemos que mirar prácticamente en todos nuestros países para poder
activar ese camino hacia el logro de los objetivos. Y hay 8, pero hay 2 de ellos que sentimos son más inmediatamente vinculados a lo que es la administración pública. Me refiero a los 8 de manera general, abordar las políticas fiscales que nos permitan un gasto incluyente, la transformación de las capacidades del Estado, la transparencia y la publicación de la información, la reconstrucción de la confianza y legitimidad de los actores políticos, la ciudadanía como parte activa de la construcción de acuerdos, la eliminación del uso de la violencia, tema muy pendiente en la región, como mecanismo de negociación, acceso a la justicia, equidad intergeneracional y sostenibilidad ambiental como objetivos prioritarios. De nuevo, subrayamos estos 2, transformación de las capacidades de los estados con innovación, que si lo analizamos viene siendo como un eje transversal de todos los demás, porque ninguno de estos podemos lograr si no transformamos realmente las capacidades del Estado, con objetivos, reglas y estructuras claras que se adecúen a las expectativas ciudadanas para garantizar la prestación de los servicios públicos. Esta mañana yo participaba por invitación de un instituto electoral de la región en una discusión sobre el estado actual de la democracia y el surgimiento de regímenes autoritarios, y discutíamos el tema de la dificultad de la democracia para responder a esas expectativas ciudadanas. Bueno, de eso es lo que estamos hablando aquí. Y el principio prioritario 3, relacionado con la rendición de cuentas en la gestión pública, como ese mecanismo que nos amarra con la ciudadanía, con la capacidad de participación como elemento central de la construcción del Estado, como lo debemos transformar. A partir de estos 8 principios, el PNUD tiene 5 proposiciones que nos permitirían atender COVID-19 como una crisis de gobernanza, como la crisis de gobernanza que es. Proposición 1, adaptar las reglas del juego. Las desigualdades expuestas por la pandemia son productos de déficits estructurales que ya estaban, déficits que perpetúan privilegios y asimetrías. Proposición 2, ya lo mencioné, formulando pactos fiscales justos y solidarios. Proposición 3, el fortalecimiento de la capacidad del Estado. Proposición 4, la recuperación de la confianza. Y por último, 5, logrando la igualdad de acceso a capacidades y oportunidades. Muchas disculpas que hice aquí. Nuevamente, esa oferta programática, ¿por qué el PNUD? Por la experiencia probada, como convocante, como facilitador de esfuerzos de diálogo, de consulta que convocan a esa sociedad, que busca acuerdos que requiere la gobernanza efectiva. Porque tenemos una oferta de conocimiento que la organización ha venido produciendo en distintos ámbitos del desarrollo, que incluye los informes de desarrollo humano, pero no se limita a esos informes, los nacionales, los regionales y los globales. Porque contamos con metodologías de respuesta rápida, adecuadas a la realidad de cada país, que generan recomendaciones y rutas a seguir, con un equipo de trabajo experimentado y con un organismo dispuesto a trabajar a nivel nacional. Dispuesto a trabajar a nivel nacional, pero con una red global, que creo que es lo que lo hace importante. Estoy tratando aquí de, no sé si he quitado la proyección. Isabel, perdón, se está proyectando desde la mía. Adelante. Ok. Bueno, yo creo que puedes quitarlo, Jairo, porque lo que quería era continuar la conversación un poco ya sin el PowerPoint, que creo que nos permite como mayor cercanía. Yo quiero volver a lo que decía al inicio, ¿no? Ustedes como actores de lo público que tienen la llave, que es la herramienta para permitir que estos conocimientos, estas experiencias, estos aprendizajes puedan aplicarse. El tema de la experiencia a nivel regional y de lo que se ha hecho en otros países no es porque en ninguna manera nosotros pretendamos entender que esto es una regla o una receta aplicable universalmente, ¿no? Yo creo que hay una conciencia de la organización muy clara y muy profunda de la necesidad de soluciones a la medida. Y esas soluciones a la medida se construyen a nivel nacional.
pero sí hemos podido confirmar la utilidad de identificar experiencias similares en otros países y poder rescatar experiencias de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado para, junto con ustedes, con los actores nacionales, diseñar lo que realmente aplica a un país. Y yo quiero hacer énfasis, y hago este énfasis no ahora como asesora senior del administrador del PNUD y alguien que de alguna manera está dentro de la organización, sino por el sombrero que tuve previamente, como usuaria, como un actor desde lo público, que vive el día a día de los problemas y de las urgencias y de las emergencias, y que vivió ese rol de usuario para poner a la disposición de un país las herramientas de conocimiento. Yo no sé quienes nos escuchan si coincidirán conmigo, pero en función pública yo tuve una experiencia una sensación muy fuerte de que cuando se está en lo público, realmente lo que abundan son los problemas. Lo que carece es el tiempo para poder resolverlo, porque estamos siempre actuando, sobre todo en nuestra región, apagando fuegos, de cara a la emergencia, de cara a la urgencia del momento. Entonces, a veces cuando a uno en función pública le llegan a hablar de conocimiento y de teorías y de informes, uno no tiene realmente el espacio ni la atención para poder mirar aquello porque estamos atendiendo la emergencia. Pero también viví que justo atendiendo la emergencia tenemos quizás menos frescura para poder mirar todo el abanico de herramientas que nos podrían ayudar a solucionar esa emergencia. Entonces, yo sí tuve la posibilidad, porque había trabajado con la organización mucho antes de ser autoridad en mi país, tenía esa posibilidad de saber qué es lo que la organización me podía dar, de que las herramientas estaban allí. Quiero con eso resaltar, nunca se sientan que hay que tener una demanda o un proyecto estructurado, diseñado, donde sabemos exactamente qué queremos para poder abrir la llave de lo que la organización ofrece. No. Esa flexibilidad de la organización para trabajar con ustedes, la solución está ahí. Entonces, aún al calor de la emergencia, aún al calor de la realidad, siéntanse, porque ese es el mejor momento. Ese es el mejor momento para sumar cabezas, sumar experiencias y junto con ustedes debatir sobre posibles soluciones. Lo peor que puede pasar es que no encontremos ninguna, pero lo mejor que puede pasar es poner un abanico donde quizás sí hayan elementos específicos que los ayudan a ustedes a destrabar a nivel nacional una situación. ¿Y por qué resaltábamos en el ejercicio de gobernanza efectiva el tema de el COVID como una crisis de gobernanza? Porque es que sí desnudó de una manera muy fuerte las carencias que ya sabíamos que estaban allí y nos permitió ser ágiles en la respuesta. Jairo hablaba de cuántos ejercicios se diseñaron para utilizando la tecnología, porque es que la pandemia nos obligó. En mi propio país, Panamá, yo vi la posibilidad de hacer a nivel digital temas que la administración pública llevaba años tratando de activar. Y sencillamente el peso que la burocracia nos impone hacía que fuera muy difícil. Y bueno, la pandemia nos ayudó en eso. Eso fue ganancia y creo que de esos elementos hay muchos que se van a quedar con nosotros. También la respuesta a las transferencias condicionadas. Países fuera de la región con mayor experiencia en transferencias condicionadas, o países dentro de la región con mayor experiencia en transferencias condicionadas pudieron desactivar de manera muy rápida respuestas que teníamos que dar. Otros nos costó un poco más. Bueno, ¿cómo hacemos para esas experiencias rescatarlas y que se queden? Quizás algunos de nuestros países podrían beneficiarse de identificar esas políticas públicas o esos ejercicios diseñados a la luz de la emergencia, para una respuesta de emergencia, de manera que lo documentemos y lo estructuremos y lo convirtamos en política pública, ya sostenible, ya que se quede, y tener esa ganancia de lo que aprendimos.
Ese es el tipo de cosas que el PNUD como organismo regional, que quizás yo lo quisiera llamar de alguna manera, si posible, como brazos extensivos del Estado. Y del Estado, no del gobierno, del Estado por la capacidad de trabajar con la sociedad civil, con los ciudadanos y con los gobiernos, también con la empresa privada, pero siempre a solicitud del gobierno. Entonces, sientan que la organización, esa es un poco la fortaleza que tiene y que podemos poner a disposición de ustedes y a disposición de los actores nacionales. Mucho hemos hablado de el tema de la fiscalidad. Sabemos que ello enfrenta obstáculos políticos muy profundos en nuestros países. Son debates históricos. Bueno, hay que sumar para lograr hacerlo, porque al final es ganancia para todos, aunque pueda en un momento dado ser una píldora un poco más amarga para algunos, al final es ganancia para todos y en el abordaje a partir de la conversación amplia, distendida, creo que se pueden lograr muchas cosas. Yo no quiero seguir profundizando, me interesa mucho la interacción. Me quedo en la gobernanza efectiva como una caja de herramientas que un organismo construyó con la participación de actores de la región para ponerlos a disposición de los países que está allí y la capacidad que tienen organismos como CLAD y organismos nacionales como los que nos acompañan en esta conversación de ser la llave para abrir estas herramientas y ponerlas al servicio del país, porque al final sí podemos confirmar también que compartimos a nivel de distintos países muchos de los retos y en ese sentido, pues estas experiencias pueden ser útiles. Yo me quedo allí porque me interesa mucho escuchar comentarios, preguntas y ampliar en lo que consideren oportuno. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias. Me comentan que tenemos alrededor de 200 personas conectadas para esta conversación y pues les recuerdo por favor que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat para iniciar esta discusión. Isabel, si me permites, mientras los participantes van también escribiendo y pensando sus preguntas, les hemos compartido también el link donde pueden bajar la publicación sobre gobernanza efectiva, más allá de la recuperación, para que ustedes tengan acceso a ellas. Pero, Isabel, cuando estabas hablando de los 8 principios para la recuperación sostenible, creo que no se estaba proyectando la lámina. Entonces, yo quisiera proyectarla ahora y tal vez como solamente esa lámina para que la audiencia pueda tenerla en mente, y yo creo que ahí lo importante es la integralidad de los 8 principios que se esbozaron, ¿no? Y nosotros estamos resaltando estos 2, como decía Isabel, el principio 2 y el 3, porque nos parece que estos son los que están más enfocados en el día a día de la audiencia que tenemos hoy, de los Institutos Nacionales de Administración Pública, de los miembros de la CLAP, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo se transforman las capacidades de los estados con innovación, como les decía yo al inicio. Esa inyección de esa vacuna de fortalecer las capacidades de las administraciones públicas para dar respuestas a una ciudadanía que es más intolerante y exige respuestas más prontas a problemas más puntuales. Y un poco ahí lo que planteábamos es, bueno, para ello tenemos que revisar los procedimientos, las estructuras que se adecúen a estas expectativas ciudadanas para adecuar y garantizar esta prestación de servicios públicos de manera eficiente y efectiva, y que los resultados sean coherentes con estos acuerdos que se forjan entre el ciudadano o el usuario de este servicio y los proveedores, pero también entre diferentes actores. Pero también un tema que afecta mucho a la imagen, a la credibilidad de la administración pública, del aparato estatal, tiene que ver con la transparencia,
con la publicidad de información y la rendición de cuentas en la gestión pública. Y ahí un poco lo que se comentaba era la importancia y la información que se produce sobre la gestión pública es abierta, es accesible y es oportuna, ¿verdad? Que genera esa confianza, que el ciudadano se siente incorporado en esa provisión de servicio, que las decisiones e implementación de los quehaceres del Estado son accesibles a la ciudadanía y que los tomadores de decisión a todos los niveles y de todos los sectores toman responsabilidad sobre sus acciones. Eso nos pareció que fue un elemento importante de las consultas, lo que escuchamos de los diferentes actores. Pero un poco ahí, Isabel, yo no sé si quisieras compartir un poco más nuevamente sobre la integralidad de los 8 principios, mientras los participantes nos van haciendo sus preguntas o sus comentarios, sus inquietudes que tengan sobre este tema y esta discusión. Claro que sí, Jairo, y yo creo que has puesto el énfasis en algo muy fundamental, que es esa integralidad, porque al final yo recuerdo estando en función pública que a veces valorábamos reformas de política pública que era necesario hacer. Y cuando se está en función pública, uno tiene que pensar en cuál es el capital político que se tiene. Porque, en efecto, reformas profundas requieren de capital político para poder hacerse. Y el capital político no es infinito. Y hay que priorizar. Pero en esa integralidad que Jairo menciona, muchas veces hay conexiones o hay vínculos que es un poco más difícil verlos cuando se abordan las reformas de política pública desde las carteras específicas que corresponden, y es un poco más fácil verlo cuando estamos mirando la integralidad de la gestión pública. ¿A qué me refiero? Estamos en medio de la pandemia y tenemos el tema de la emergencia sanitaria y las necesidades económicas, y tenemos usualmente algunas instituciones, digamos, de respuesta económica trabajando en esa respuesta, pero vamos a decir, tenemos tradicionalmente un Ministerio de Desarrollo Social, por decir el nombre, pero puede tener distinto nombre en distintos países, que se ocupa de la atención a las comunidades, la atención primaria, y que tiene un problema grave de no contar con una base de datos actualizada, correcta, de cuáles son esas familias que requieren atención, que están bajo ciertos límites de pobreza, que tienen ciertos niveles de carencia de salud, de carencia de educación, pero no tenemos una base de datos que nos diga quiénes son, dónde están. Pero empezamos, para atender la pandemia, a rescatar información para poder hacer, digamos, transferencias condicionadas de emergencia. Bueno, hay que cruzar esa información, porque ese ejercicio que estamos haciendo de rescatar información para una coyuntura puede ser un elemento fundamental para cuando termine esa coyuntura, el fortalecimiento del Estado de cara a la solución de problemas de más largo plazo. Igualmente, cuando hablamos del tema de sanitario, se va terminando la cuarentena, vamos avanzando con las vacunaciones, empieza a permitirse la apertura comercial de la mano de la vacunación, pero quizás habrán algunos países en la región que tienen bases de datos insuficientes sobre el historial sanitario de una persona, y se puede tender a pensar que estamos en la emergencia, hay que responder a la emergencia, pero es que tener el contacto con las personas es único, es un valor enorme para un Estado que requiere de esa información sanitaria más amplia. Entonces, yo pregunto, ¿qué
posibilidad de herramienta tecnológica podemos diseñar de manera tal que cuando los ciudadanos vienen a cumplir con su vacunación de COVID, que lo necesitan para regresar a trabajar, que lo necesitan para hacer sus actividades sociales, profesionales de toda índole, ¿qué posibilidad tenemos de aprovechar esa urgencia, esa necesidad para fortalecer esa información sanitaria? Es decir, la capacidad del Estado, la transformación de la capacidad del Estado con innovación, que es ese principio número 2, que está en pantalla subrayado, muchas veces requiere de unas herramientas muy entrelazadas, muy vinculadas unas con otras, que es en momentos de emergencia que lo podemos ver. Y quiero aprovechar para mencionar la confianza y la legitimidad de los actores políticos, económicos y sociales. Porque es que lo hemos visto en varios países. Por ejemplo, Ecuador, que a principios de la pandemia vivió unas crisis tremendas de mucha afectación de salud, pero que ha logrado hoy repuntar, siendo un país que avanza con la vacunación de una manera muy sólida, que permite quizás contribuir con esa reconstrucción de confianza, con esa legitimidad en un momento dado de actores públicos. ¿Cómo aprovechar esa vacunación masiva que permite a instituciones específicamente de salud reconstruir confianza, reconstruir legitimidad, para utilizar esa reconstrucción para activar otras políticas que usualmente ha sido difícil activar justamente por esa falta de confianza? Entonces, esa integralidad que quizás institutos como los que nos acompañan hoy tienen la capacidad de mirar, tienen la capacidad de alertar, es algo que la respuesta a la pandemia y la recuperación nos permite. Esa equidad a nivel de las respuestas, que es como si la pandemia hubiera desnudado realmente no solo las carencias que ya teníamos, sino la falta de integralidad en la respuesta, que acentuaba las carencias a su vez y que nos permite una nueva mirada, que nos permite con nueva fuerza, con nueva energía, retomar ese tema de la debilidad institucional que vivimos en la región y que tiene que ver con debilidad de la gobernanza efectiva, y a lo cual estos principios vienen a apuntar. Gracias, Isabel. Bueno, poco a poco se nos van animando la audiencia con sus comentarios y con sus preguntas. Quiero agradecerle y mandarle un saludo de vuelta a mi buen amigo Álvaro Ramírez de Chile, que nos une desde Santiago. Con Álvaro hemos venido trabajando los temas de gobernabilidad local, Isabel, que también es muy importante y también se retocó en las consultas. Yo creo que, digamos, esta es una área importante de estas innovaciones, muchas veces suceden a nivel local y el desafío es cómo escalarlas a nivel nacional. Ahí tal vez habría una pregunta, Isabel, ¿cómo ves tú, digamos, el rol de las administraciones a nivel local y qué tipo de innovaciones, herramientas serían oportunas? Se nos une también, no sé si lo conoces, desde la bella Panamá, el señor José Gabriel Carrillo, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Educación, que te envía muchos saludos, y Gladys Corredor, que no nos indica de dónde nos acompaña. Pero bueno, comencemos tal vez, Isabel, continuemos gobernabilidad a nivel local, la importancia de la localización, del aterrizaje a nivel subnacional. Bueno, un saludo a todos y me permiten especialmente al conciudadano que nos acompaña, ¿verdad? Eso no puedo dejarlo pasar. Creo que, y como surgió en las conversaciones, Jairo, porque fue un tema que distintos actores lo trajeron una y otra vez, creo que también la pandemia nos ha mostrado la enorme posibilidad que tiene el actuar comunitario. Y es que hay elementos que su gestión al nivel local
se hace mucho más efectiva, se hace mucho más eficiente, particularmente cuando estamos hablando de la salud de la gente. Y como decías, nos acompaña de Panamá José Gabriel Carrillo del Meduca, un ministerio de educación que ha visto, como muchos ministerios de educación en la región, el enorme reto de que los niños tenían que seguir, niños y jóvenes tenían que seguir estudiando desde casa. Y bueno, algunos países más que otros, pero eso nos hace enfrentarnos con que tienen o no los niños y los jóvenes los tablets, las herramientas. Bueno, algunos sí, otros no. Tienen o no acceso a internet, algunos sí y otros no. Los maestros la tienen o no. ¿Qué oportunidad de oro nos ofrece en ese tipo de retos? En mi país, digamos, la gestión pública está bastante centralizada, no me dejará mentir el licenciado Carrillo, que el tema de educación, por ejemplo, que tiene sus regiones y todo, hay muchas cosas que se gestionan a nivel centralizado. La enorme potencialidad que tiene el destrabar este tipo de cosas más cerca de la gente, y estoy segura que muchos actores a nivel público se vieron enfrentados con esa realidad, y a mí me encantaría escuchar algún ejemplo. Creo que para resumir la respuesta a lo que plantea Jairo, lo local ofrece enormes oportunidades. Creo que allí hay aprendizajes también muy fuertes que deberían quedarse con nosotros. No me tocó a mí en gestión pública atender la pandemia, y creo que ese ha sido un reto enorme, y me encantaría escuchar de quienes nos acompañan qué experiencias. ¿Quién se atreve a compartir una experiencia específica de cómo el actuar a nivel comunitario vino en auxilio de la respuesta a alguno de los temas que enfrentamos a raíz de la pandemia, ya sea las escuelas cerradas, la respuesta sanitaria, la recuperación económica? Bueno, es infinita la posibilidad de atender, y estoy segura que ahí se han dado aprendizajes muy, muy específicos, y lo hemos visto, por ejemplo, también con las transferencias condicionadas, donde en muchos lugares vimos una articulación descentralizada que dio una respuesta mucho más ágil a las comunidades. Gracias, Isabel. Bueno, seguimos esperando comentarios, preguntas de la audiencia. Ya Isabel les ha planteado, ¿verdad?, que también nos gustaría escuchar. Yo creo que de las buenas experiencias aprendemos siempre mucho. Si alguno de ustedes quisiera compartir alguna experiencia también. Un tema, Isabel, que salió fuertemente. Ahora se nos une Gladys Corredor de Alfonso. Ya tenemos dos Gladys. Gladys Corredor desde Colombia. Muy bien, Gladys, estás en Colombia. Muchas gracias. Isabel, el tema de la confianza, porque se habla mucho y se ha desprestigiado mucho el rol de la administración pública. Y en las consultas yo creo que este fue un tema que en casi todas que yo recuerde de las discusiones que tuvimos se mencionaba cómo se recupera esa confianza, ¿verdad? Porque las redes sociales, las tecnologías de información también se han apoderado de gran parte del debate público y político en la región. Yo regreso a la conversación a la que me refería hace un rato, Jairo, que sostuvimos esta mañana por la invitación de un instituto electoral. Porque sí, estamos ante una desconfianza, descrédito enorme de los actores de lo público, pero no se deben sentir solos los actores de lo público, porque la realidad y el informe Latinobarómetro que se viene publicando hace muchos años ya viene mostrando año tras año el nivel de desconfianza de distintas instituciones. Y bueno, como decimos en mi país, mal de muchos consuelo de tontos, pero esa no es la idea. La idea es darnos cuenta que esa desconfianza tiene un nivel de un radio bastante amplio, y que nos obliga a todos a actuar al unísono. Los partidos políticos están desacreditados, las administraciones públicas están desacreditadas, los organismos internacionales no nos quedamos atrás tampoco. Hay desconfianza ante estamentos de seguridad que muchas veces, por muchos años, fueron como que la policía, ese actor a quien se respeta, pues también sufre descrédito.
las asambleas de diputados. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en nuestra región? ¿Cómo podemos romper ese ciclo de desconfianza, ese ciclo de descrédito? Pues para mí no hay nada más fuerte que actuar con el ejemplo. Pasa un poco como cuando somos padres de familia, que le podemos decir a nuestros hijos la recomendación que querramos, pero si ellos nos ven diciendo una cosa y haciendo otra, muy poca fuerza va a tener ese mensaje. Yo creo que la administración pública a todos los niveles, local, nacional, tiene una enorme oportunidad de mostrar esa capacidad de respuesta, de mostrar que lo que decimos es lo que hacemos. Y eso pasa por tener la fuerza para dar malas noticias, que es parte de lo que caemos mucho cuando se está en política. A veces decimos lo que la gente quiere oír, pero lo que la gente quiere oír, si no se puede cumplir, solo va a atrasar un trago amargo y a contribuir a la desconfianza. Entonces, yo creo que eso lo vimos bastante también a raíz del inicio de COVID-19. Hubo muchos actores de lo público que con fuerza tuvieron la valentía de decir esto está aquí para quedarse por un buen tiempo y sí, hay que esperar a que aparezcan las vacunas y hay que reforzar la cuarentena y esas noticias que acompañaron mensajes a nivel global de la OMS, de la OPS, ayudaron, pero creo que tenemos que continuar con más de esto. Si no hay recursos suficientes para algo, hay que decirlo y hay que enfrentar a través de los pactos fiscales. ¿Cómo los vamos a identificar? Tenemos que pasar en nuestros países de la larga lista de actores que quieren a discutir cómo vamos a dar respuesta a todo eso que se quiere. Porque es que los presupuestos no son infinitos, son finitos. Las capacidades del Estado, de las instituciones, no son infinitas, son finitas. Y a veces pensamos que los ciudadanos no van a entender, pero quizás no damos suficiente información. Por eso, el principio 3, transparencia, publicidad de la información, rendición de cuentas en la gestión pública es tan importante. Porque si tenemos la capacidad y la fortaleza de poner las luces sobre una mala noticia y tratar de construir juntos con la ciudadanía cómo salir de ese problema o trabajar lo que es una mala noticia, bueno, de nuevo, va a ser quizás un trago amargo, pero ciertamente es mejor que crear expectativas falsas. Ese crear expectativas falsas y no cumplir lo que se promete es lo que nos ha llevado a esta crisis de desconfianza, a esta falta de credibilidad, donde muchos mensajes pierden fuerza. Porque, bueno, ¿cuántas veces se ha escuchado decir objetivos, compromisos, resultados que luego no se dan? Entonces yo creo que allí ese es un tema donde también las administraciones públicas tienen un rol muy fuerte que jugar, no solo en instar a todos los actores públicos a transparentar esa información, sino jugar ese rol de veedor de si la información que se está dando es verídica o no lo es. Eso es muy importante. Las cifras que se están dando son o no son. Las estadísticas, la data. Yo creo que ahí hay un espacio para las administraciones públicas muy fuerte. Isabel, gracias. Qué interesante tu respuesta porque de una manera también abordaste la integralidad de los principios y de la propuesta, ¿verdad? Les recuerdo también a la audiencia que hay un principio, el principio que titulamos número 1, pero no es que significa que los principios tienen un orden prioritario, que tiene que ver con políticas fiscales que permitan recaudos que permitan fortalecer la capacidad del Estado, ¿verdad? Para proveer sus servicios. Y mencionaste también un tema muy importante, que es el tema de la seguridad, ¿verdad? Yo creo que este es uno de los flagelos que todavía mantenemos en la región. Como también hemos conversado, la epidemia dentro de la pandemia, ¿verdad? América Latina tiene alrededor del 8 o 9% de la población mundial,
pero el 33% de los homicidios ocurren en nuestra región. ¿Y esto qué significó y qué está significando hoy en día en esta coyuntura? Bueno, que la seguridad se ha ido mutando también, ¿verdad? Se ha ido adaptando a las nuevas condiciones y al contexto, porque, bueno, la criminalidad también se adapta y se aprovecha de las vulnerabilidades y de las debilidades de los sistemas para operar. Y aquí a nivel local es muy importante. Saludo muy cordialmente al señor Mario Mora, que nos acompaña desde Putumayo, Mocoa. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Entonces, Isabel, estos temas de gobernabilidad a nivel local, ¿verdad? La importancia de asegurar la presencia del Estado. Yo creo que eso es algo que la coyuntura nos ha enfatizado, ¿no? Porque ante la ausencia del Estado en algunos sectores o en algunos temas, esa ausencia es suplida por algún otro actor. En algunas ocasiones se apoderan el crimen organizado de esos espacios. De ahí la importancia, entonces, como decíamos, transformar las capacidades del Estado, el principio número 2, para no ausentarse de estas responsabilidades. Número 3, que esta transformación sea de una manera clara, objetiva, transparente, que provea la información que se necesita. Hacer eso permitirá una reconstrucción de confianza, aportará al principio 6 de la eliminación del uso de la violencia como mecanismo de negociación entre actores sociales, políticos y económicos, y pues el principio 1 de los recaudos fiscales, los pactos fiscales, ese rol del Estado. Isabel, estamos casi llegando al final de la hora y creo que deberíamos ir haciendo un cierre sobre esta discusión. Yo quisiera agradecerles a todos los participantes. Hemos compartido en el chat el link donde pueden acceder a la publicación. También hemos compartido en el chat el link donde pueden tener más información sobre el trabajo que hacemos en el PNUD en América Latina y el Caribe, especialmente en las áreas de gobernabilidad, que tienen que ver con transformaciones institucionales, con Estado de Derecho, seguridad ciudadana, en nuestros proyectos regionales, como les decía anteriormente, el proyecto SIGOP, sistemas de gobernabilidad que se han ido adaptando a las nuevas condiciones, digitalizando, apoyando procesos de digitalización para que los ciudadanos puedan tener un acceso más eficiente y suplir la expectativa que están teniendo de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy. En seguridad ciudadana tenemos el proyecto regional Infosegura, donde se construyen evidencias, análisis sobre los temas de seguridad ciudadana, pero también se desarrollan plataformas digitales en los temas de seguridad ciudadana que permitan a los tomadores de decisiones. Y también tú mencionabas las escuelas. Bueno, por ejemplo, en El Salvador se diseñó una plataforma que se llama Salve, donde la persona no necesita movilizarse para reportar algún incidente o alguna problemática sobre temas de seguridad ciudadana, sino que lo puede hacer directamente desde su teléfono celular, ¿verdad? Se asegura su anonimidad y se le puede dar una respuesta más efectiva. Así que, bueno, en el PNUD, como dice Isabel, estamos con todas las disponibilidades de colaborar con la CLAD, con los diferentes institutos nacionales de administración pública, para compartir más detalles sobre estos temas que hemos trabajado. A nivel de temas de gobernabilidad local, recuerdo hace un mes compartíamos con el secretario general Francisco González de la CLAD un webinar, precisamente, seguramente algunos de ustedes estaban presentes, donde presentábamos algunas innovaciones a nivel local. Yo quisiera terminar de mi parte, Isabel, con un mensaje de Luis Felipe López Calva,
Tú te recordarás durante las consultas en la última sesión y cuando presentamos esto en el Foro de Ministros de Desarrollo Social junto con la CEPAL, Luis Felipe, nuestro director regional para América Latina, enfatizaba que de las consultas había salido un consenso muy fuerte. Y este consenso era que había una oportunidad, que estábamos ante una oportunidad de redefinir este contrato social, de redefinir esta manera de proveer servicios públicos. Pero que si salíamos de esta oportunidad sin haber establecido reglas y parámetros claros de gobernabilidad efectiva, habríamos desperdiciado una oportunidad. Un año después, pues hay luces, como tú dijiste, pero también hay sombras. Pero yo soy más optimista y me parece que se han ido poco a poco en algunos lugares redefiniendo estas relaciones, estos parámetros de gobernabilidad efectiva, pero si queremos tener resultados diferentes, necesitamos hacer las cosas diferentes. Y aquí yo termino diciendo que la administración pública tiene un papel fundamental en eso. Y por lo tanto, estos principios de la importancia de transformar a la administración pública. Isabel. No, Jairo, yo para despedirme me sumo al 100% a lo que has indicado. Creo que ese es el mensaje. Y vuelvo a lo que señalaba de la década de acción. Estamos terminando el 2021. El 2030 se cumple la fecha a la que todos los países nos comprometimos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y cuál es el mejor resumen que a mí por lo menos me gusta porque es simple, pero engloba los 17 objetivos? No dejar a nadie atrás. Eso es lo que buscamos, no dejar a nadie atrás. América Latina como región con altos niveles de exclusión, con altos niveles de inequidad, no puede seguir haciendo las cosas de la misma manera y esperar unos resultados distintos. Y ahí ese rol de la administración pública es fundamental y me quedo con esas proposiciones de nuevo de los 8 principios para gobernanza efectiva que nos llaman a adaptar las reglas del juego, a formular pactos fiscales distintos, justos y solidarios, a fortalecer la capacidad del Estado, a trabajar en la recuperación de la confianza como eje fundamental de cualquier esfuerzo de cambio que queramos hacer, con el objetivo final de lograr esa igualdad de acceso, que es lo que nos va a permitir no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos han brindado en el día de hoy. Isabel, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor contar nuevamente con tu presencia por el recorrido que hiciste sobre las consultas, sobre los principios, las proposiciones y la revisión de la oferta programática del PNUD. Para nosotros, nuevamente, la administración pública es un socio importante y agradecer a la CLAT por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy en este congreso. Tuvimos más de 200 participantes conectados en algún momento y estamos a entera disposición de continuar con la discusión y fortalecer estas alianzas y estas colaboraciones. Muchísimas gracias, Isabel, y para la audiencia que se nos conectó, pues supimos que teníamos participantes de Chile, Panamá, Colombia, Bolivia. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego, gracias a todos.